Bienvenidos una vez más a esta su casa, Nuevo Nacimiento. ¿Por qué? Bueno, el Señor nos ha dado siempre una segunda oportunidad de acercarnos a Él, de pedirle con todo nuestro corazón que nos dé más y más de Él cada día, cada vez. Y por la misericordia de Dios, dice la Biblia, no hemos sido todos consumidos. Son nuevas cada mañana. El Señor ha renovado sus misericordias para cada uno de nosotros en este día, y en esa confianza nos movemos, en esa confianza estamos. Y con el favor de Dios vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia que recién se estaba formando, repito, como nosotros, como una iglesia que recién se está formando. Hoy apenas es el sexto domingo y bueno, el Señor está trabajando fuerte con nosotros en esta preciosa congregación, y es bueno aprender de lo que hicieron los primeros cristianos y cómo le hicieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para ponerlo en práctica nosotros también, para que esto que estamos presenciando, que estoy seguro es el cimiento, que estoy seguro es una semilla para soportar el día de mañana, cuando tengamos necesidad de quitar estas mamparas y las de aquel salón y abrir otro salón y otro salón y otro salón, porque aquí, bueno, seremos que 45, 50 sillas hay montadas hoy, pero le caben a este salón como 750. Y me dicen, oye, ¿y no quieres que ya se abran todas las mamparas 750? Le digo, no, todavía no. ¿Por qué? Porque quiero seguirlos conociendo, porque quiero todavía tener tiempo de cruzar 2 o 3 palabras antes o después del servicio, porque quiero que sigan conociendo también a nuestro pastor Héctor Espinosa, que está por ahí atrás. No creo que tiene un virus que nos va a contagiar, es alergia. Yo doy testimonio de eso. Si no, lo hubiéramos regresado a su casa. Es por eso que tiene el cubrebocas. Pero también me interesa mucho que entre ustedes se conozcan. ¿Para qué? Para que el día de mañana, que sea imposible saludar de mano a, pues ya no digas a 700, a 150, 300 personas, bueno, que ustedes se saluden entre ustedes, como vamos a ver reflejado que le hacía esta gente del libro de los Hechos de los Apóstoles, esta primera iglesia preciosa. Y bueno, hay que copiar este modelo. Es un modelo de Dios que estableció en su santa palabra una congregación como esta, una congregación local o las congregaciones locales, para ir creciendo y de esta manera ir conociendo qué es lo que el Señor dice, ir también dando a conocer el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata el tema el día de hoy. Se titula El valor del cristiano. Muchas veces, por el simple hecho de ser cristiano, ya te señalaron que si el aleluya, que si el cristianito, y no te equivoques después de que dices que eres cristiano, porque no falta el pariente cercano que te dice, pues no, que muy cristiano. Bueno, a mí me han dicho, pues no, que pastor. Yo les he tenido que contestar, pastor, dices bien, no ángel. ¿No? Entonces estamos expuestos a equivocarnos y todo esto, pero nos tenemos que sobreponer, porque el Señor no tiene la culpa, nuestro Señor Jesucristo no tiene la culpa de cuando los cristianos nos equivocamos, no tiene la culpa de cuando los cristianos damos un paso fuerte en un desequilibrio marcado
hacia la religiosidad o un paso hacia atrás de tal manera de enfriarnos en nuestra relación con el Señor. Jesús no tiene la culpa de nada de esto. Y nos tenemos que sobreponer a la crítica, al señalamiento, a la murmuración, para dar ejemplo de cómo es vivir realmente la vida cristiana conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí el apóstol Pedro y el apóstol Juan acababan de orar por una persona que tenía más de 40 años de ser cojo de nacimiento. Entonces era una persona que la ponían en el templo, en la puerta, para que pidiera limosna. Y estaba pasando por ahí Pedro y Juan, y le pidió a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Entonces Pedro y Juan voltean a ver a esta persona que estaba ahí en el piso, sentada, y se les queda viendo con ilusión, ¿no? Como diciendo, ya estos me van a dar algo de dinero. Y sorpresa, sorpresa, Pedro le dijo, ¿sabes qué? No tengo ni plata ni oro. Ya me imagino lo que pensó aquel. Uno más que me va a decir nada más que Dios te bendiga y va a pasar de largo. O uno más que a lo mejor me va a decir, estás bien sucio, báñate, o ¿qué haces aquí estorbando el acceso a la entrada del templo? Pero no, el apóstol Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dan la mano y le dicen, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y en ese momento ese cojo se levantó y caminó y estaba glorificando al Señor de este tamaño, el milagrazo que pasó. Y la gente estaba contenta, le decían a Pedro y a Juan qué es lo que está pasando, y Pedro y Juan les decía, ¿por qué se me quedan viendo? Como si por mi propia virtud o nuestro poder se levantó y caminó. No, tengan por seguro que no es por nosotros, sino que es en el nombre del Señor Jesucristo que esta persona ahora está caminando. Y les decía, entre otras cosas, en el capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Estaban dando testimonio, estaban diciendo que fue en el nombre de Jesús, estaban predicando el evangelio, la buena noticia de que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados, y dice aquí, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Y el capítulo 4, en el versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran los saduceos y el jefe de la guardia del templo y los sacerdotes? Era gente extraordinariamente religiosa. Eso sí, conocían la Biblia al revés y al derecho, pero fíjense qué reacción tuvieron. Se supone que es gente que conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que conocían el Antiguo Testamento a la perfección. Sin embargo, dice que resentidos, el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, la gente religiosa, ¿qué tiende a hacer? A los simples mortales que con dificultad nos acabamos de convertir a Cristo. Y no se me va a olvidar cuando un jovencito, él se ostentaba como profeta, una cosa así, y era muy joven. Y
¿le podías comprar lo santo? Porque si era bien santo. Y yo le dije, ¿de veras tienes un ministerio profético? Me decía, sí, bueno, ya me dio una lección sota de que los profetas del Nuevo Testamento no son como los del Antiguo Testamento, que predican inspirados por Dios y todo eso. Y le digo, ¿y cómo tan joven? Porque yo, bueno, puedo creer que haya ministerio de profeta, pero pues alguien ya viejo, ¿no? Ya con experiencia, ya que se la sabe de todas, que estuvo caminando mucho tiempo con el Señor. Y me dijo, no, es que yo soy la quinta generación de misioneros en mi familia. Dice, no conozco lo que es tener un amigo que no sea cristiano, un pariente que no sea cristiano, un tío, un primo que no sea cristiano. Dije, pues así serán buenos. ¿No? Uno recién convertido. Porque todos nacemos en tal o cual religión, de esa no nos salvamos. Pero una cosa es que hayas nacido en una religión y otra cosa es que de verdad seas cristiano. Y me han dicho, no, yo soy cristiano de cuna. Y yo les he tenido que contestar, bueno, tienes que recibir a Cristo, si no con todo y tu cuna te vas a ir al infierno. Porque la salvación no se hereda por la religión que te enseñaron tus papás o que profesaron tus papás. Entonces, la gente bien religiosa, a los que nos acabamos de convertir, pues nos tienden a ver medio mal. ¿Por qué? Porque no sabemos ciertamente muchas cosas de teología, porque lo que tenemos a la mano es lo que hacemos para servir y agradar al Señor, como los apóstoles. Ellos sí conocían todo el rito judío, pero se discipularon a los pies de Jesucristo. Y Jesús, todo el tiempo que estuvo con los apóstoles, les enseñó dos cosas. Desde luego a predicar y a vivir conforme a la palabra de Dios, pero les puso el ejemplo de la misericordia que Jesús tenía siempre para con las personas que estaban padeciendo alguna enfermedad. Y llegaba un leproso a entrevistarse con Jesús y le decía, Señor, es que si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús nunca le dijo, ándale, vete, pórtate bien, te consagras, te aprendes tantos versículos de memoria, haces una cita y a lo mejor luego tramitamos una entrevista y a lo mejor entonces oraré por ti. Señor, ten misericordia de mí. Si quieres puedes limpiarme, pero rápido. El Señor Jesucristo le decía, quiero, sé limpio. Y al instante le dejó la lepra. Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba ahora un ciego. Y el Señor Jesús le dijo, ¿y qué quieres que te haga? Yo cuando leo esto en los evangelios digo, oye, está ciego. Y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y dice, no, pues es que hay que saber qué es lo que pides delante de Dios. ¿Qué tal que quería un bastón más efectivo, o un perro lazarillo, o un pariente que lo guiara todo el resto de su vida? Señor, que recobre la vista. Bueno, ¿eso quieres? Eso hago. Y el Señor en su misericordia oró por él y recobró la vista. Entonces los apóstoles hacían exactamente lo mismo que hacía el Señor Jesucristo, que era predicar y orar por los enfermos y ser movido a misericordia por las personas que tenían padecimiento. ¿Por qué les comparto esto? Porque con todo mi corazón, y espero que esté también en tu corazón, quiero que nos parezcamos a esa iglesia. A una iglesia que predica la palabra de Dios, pero que no solamente se llena de conocimiento y conocimiento y conocimiento, porque ahí es a donde aplicaría que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, pero que pueda ser movida a misericordia con las personas que tienen necesidad. Entonces, estos religiosos estaban resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000.
O sea, en esta segunda predicación de Pedro se convirtieron 5,000. Antes de esto se convirtieron unos 3,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños, que podías considerar por cada varón por lo menos un tanto igual de mujeres, si no es que tanto y medio más. En fin, que en menos de un mes esta congregación ya tenía miles. Ahí está, y tú no quieres 700 tan rápido. No, no quiero. No soy el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan para soportar tal cosa. Ni de los que estamos aquí, muchos de los que estaban en esa iglesia, que había 120 en número. Se habla de los 12 apóstoles del Cordero, pero no solo esos 12 se discipularon con Jesús. Cientos se discipularon con Jesús. Una vez el Señor resucitado se le apareció a más de 500 personas. Igual, pues así serán buenos, ¿no? Con ese supermaestro. Pero pasa el tiempo y el modelo ahí está, para que tú y yo crezcamos en el conocimiento de la voluntad del Señor y crezcamos en amor, en misericordia para los que están atravesando alguna situación difícil. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, otra vez gente que conocía muy bien la Biblia, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por esto este hombre está en vuestra presencia sano. Al final del día no encontraron manera de castigarlos. Les dijeron y los intimaron, versículo 18 de ahí de Hechos 4, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y lo mismo dice más adelante en Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces no les importó la amenaza de que los iban a meter a la cárcel o que los iban a azotar o que los iban a castigar peor. Ellos declaran y dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué el tema de esta mañana, el valor del cristiano? Porque se necesita fuerza, se necesita ser realmente valiente para vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y se necesita valor para pararse enfrente de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de donde estés, para cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Está en los evangelios, pero bueno, a mí me gusta leer la que está en Marcos capítulo 16, a donde les dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A veces pastores movidos con celos y sin entender lo que pasaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dicen, ¿por qué no estamos expuestos
al mismo tipo de milagros que estaban expuestos los cristianos de la primera iglesia. Y yo digo, por una de dos, nos acostumbramos ya a lo cotidiano que son en la vida de los cristianos los milagros. Y otra cosa que le pregunté a este hermano pastor, un pastor, la verdad, bien intencionado. Le digo, ¿hace cuánto que no oras por un enfermo? ¿Hace cuánto que no oras por una persona que realmente esté paralítica? Y todo dice, no, qué miedo, porque qué tal que oró y sigue aplastadote, y no se puede levantar por su enfermedad y todo, y lleva 40 años, o qué tal que así nació, y voy a orar y voy a quedar muy mal. Le digo, ¿sabes qué? Hay que arriesgarse. Pero hay que arriesgarse a dos cosas. Hay que arriesgarnos y ser valientes para dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha hecho en nuestras vidas? Bueno, ha operado cualquier cantidad de milagros, siendo el principal milagro el pasar de muerte a vida. Esto es que en toda la eternidad, como tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a ir a la presencia de Dios y no vamos a estar en la condenación eterna, que es toda la eternidad destituidos de la gloria de Dios. Oye, ¿y cómo sabes? Bueno, yo lo sé porque Dios no dice mentiras. Y es la verdad lo que está en la palabra de Dios. Y también el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que en realidad somos hijos de Dios. Si tú no estás seguro que en realidad eres hijo de Dios, recibe a Cristo. ¿Cómo recibo a Cristo? Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te invito a mi vida. Te invito a que dirijas mi vida. Creo lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, que Dios te levantó de entre los muertos. Aquellos lo vieron, más de 500 testigos contemporáneos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y con todo y estos testigos, los que no lo vieron no lo podían creer. Bueno, ni viendo creían, como a este paralítico. Lo conocían perfecto los doctores de la ley, lo conocían perfecto los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, Alejandro y los de la familia sacerdotal y los escribas, lo conocían perfecto. Y ya lo estaban viendo danzar y abrazando a los apóstoles, y no solo ellos, pues por eso de un jalón se convirtieron 5,000. ¿Por qué? Porque lo que estos están diciendo es verdad, y lo que estos están haciendo, somos testigos todos nosotros. Y de todas maneras, hubo quien no se le antojó creer. Ahí te va algo. Tú atrévete a hablar de Cristo. Atrévete a decir lo que Jesús hizo en tu vida. Atrévete a decir que Jesús te salvó, te transformó. Oye, sí, pero no sé, mis amigos, mi familia conocen mis antecedentes penales. Voy a decir que soy cristiano y no me la van a creer porque pues yo cometí las mismas fechorías que mi primo, que mis hermanos o lo que sea. Atrévete, atrévete. Cuando tú te atreves, el resto del trabajo ya no es nuestra responsabilidad. Ya el resto del trabajo es de Dios. Si se van a convertir, se van a convertir. Ya leí que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Es Dios el que añade, pero se necesita valor para cumplir la gran comisión. Y hay que entender que la gran comisión no se detiene solamente, claro, es lo más importante, predicar el evangelio, pero no es nada más eso. Hay que extender la misericordia sobre las personas que tienen necesidad de una u otra manera. Y hay que orar por los enfermos. Hoy vino la pequeñita Sophie, ¿verdad? Que oramos por ella aquí el domingo pasado,
y oró el pastor Héctor también por ella entre semana. Y su papá hace ratito me estaba diciendo que el médico no daba crédito de su pronta recuperación. ¿Por qué? Pues porque sus papás se atrevieron a orar. ¿Quieres ver milagros de sanidad? Ora por los enfermos. ¿Quieres ver vidas que se salvan? Predícales el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ver problemas que aparentemente no tienen solución? Pues presenta el asunto delante de Dios y vas a ver milagros. Nada más que no se te olvide que lo que estás experimentando es un milagro, porque el Señor en su misericordia, siendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sí que lo sigue haciendo, pero estamos bien acostumbrados a, a ellos todos los días. Créeme, créeme, de verdad te lo digo con todo mi corazón, y así lo tenemos que ver. Es un milagro que podamos estar platicando hoy en esta mañana. Es una misericordia, un amor que el Señor nos tiene, que por eso podemos platicar con libertad de la palabra de Dios. Hay que tener valor también, número uno, no solamente para predicar, sino también para mostrar misericordia con las personas que tienen necesidad. Hay que tener también valor para hacerle frente y encarar a las personas que nos están juzgando y que nos están señalando. En Primera de Pedro, puedo leer en el capítulo 3 del versículo 12 en adelante, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y acuérdense que somos bienaventurados cuando dice Jesús, por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Hay que gozarse en ese tiempo. Oye, que tú, que aleluya, que muy santurrón, que muy cristianito. Pues sí, ¿qué? Pero si me muero voy al cielo, no como otros que quién sabe, ¿verdad? Solo Dios. Pero sin pena, o sea, pena para el que no se quiere convertir, ¿no? Y eso no quiere decir que no se le respete, se le respeta. Yo estoy hablando de encarar al que te está atacando abiertamente. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Aquí es a donde a algunos nos cuesta mucho trabajo el asunto de la mansedumbre. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Fíjate tú, cuando no eras cristiano y te reventabas, bueno, tus supercuates hasta te aplaudían tus gracias. ¿Qué crees? Que incluso siendo cristiano y con tus faltas y tus debilidades y todo, el resto o muchos de los cristianos te ven así y a lo mejor dicen, entran en la simulación junto contigo, no dicen nada, no se escandalizan, no nada. Media vez quieres hacer lo correcto y entonces viene el ataque de cristianos y de no cristianos. Oye, estoy haciendo lo correcto, pues lo correcto según tú, maestro, porque ¿cómo es posible que tú tal y tal y tal curso de conducta? Bueno, me estoy alineando conforme a lo que dice la palabra de Dios, no me odien por ser bonito. Pero sí, es increíble cómo
Pedro y Juan sanaron a un cojo, y por haber sanado al cojo y por haber predicado con denuedo, esto es con libertad, con vigor, con ánimo pronto, en vez de gozarse, los que conocían la Biblia, no, se resintieron. Y como tenían poder, pues los pescaron y los metieron a la cárcel, y hasta trataron de prohibirles que enseñaran a la gente y que hablaran en el nombre del Señor Jesús. Los que supuestamente conocían a la ley, a los profetas y al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y el Antiguo Testamento y todo esto. Porque todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a recibir persecución. El asunto está, ¿te va a dar frío? ¿Miedo? ¿Te va a dar mello? ¿O con denuedo vas a hablar la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Hay gente poderosa, y a lo mejor sí es para que te apantallen con sus gritos y con las cosas que dicen cuando tratas de hacer lo correcto, pero hay que tener valor para hacer lo que Dios manda, y cuando tú te avientas y haces lo que Dios manda, el Señor te respalda. Y lo que murmuran de ti, como si fueras malhechor, entonces se van a avergonzar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay que tener valor para predicar, hay que tener valor para presentar defensa del evangelio, y quiero acabar con esto. Hay que tener valor para cuando somos amenazados. Aquí el apóstol Pedro y el apóstol Juan los intimaron, o sea, querían amedrentarlos de todas, para que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Como diciendo, me puedes prohibir lo que quieras, pero no me vas a prohibir orar. Me puedes prohibir como autoridad lo que quieras, pero no me vas a prohibir el congregarme. Hay lugares, por eso les digo que vivimos un milagro, ¿eh? Hay ahorita en nuestro planeta, en pleno siglo XXI, a donde no puedes estar así abiertamente hablando de Jesús. Bueno, literal, ya tendríamos a la policía encima, pero en nuestro México lindo y querido se puede, todavía se puede. Entonces, entendamos que estamos viviendo un tiempo de gracia milagroso para reunirnos, para alabar, glorificar el nombre del Señor y para predicar con libertad. Ahorita todavía se puede hacer aquí, y vale la pena hacerlo. Bueno, ellos amenazan a los apóstoles si se tienen que juntar a orar. Dice el versículo 27 de ahí del capítulo 4 de Hechos: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es, que están orando y diciéndole al Señor, oramos, sabemos que tú ya habías dicho que Jesús tenía que padecer, pero dice el versículo 29, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, otra vez valor, energía, decisión, que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano, las dos cosas, fíjate, se mencionan aquí otra vez. Hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No podemos, no debemos, no queremos, espero que ustedes tampoco quieran, separar, divorciar el mensaje de la palabra de Dios con las señales que lo acompañan. Sí está de moda, ¿verdad?, el predicar puras señales. Y tú dices, ¿y la palabra?
y el arrepentimiento y el volverse de todo su corazón al Señor, y pura señal y pura prosperidad y pura sanidad, que bastante cuestionables, porque si lo sigues de cerca te vas a dar cuenta que el mismo paralítico es el que se levanta en todas las campañas, y cosas lamentables en el reino de Dios. Cuando hay paleros o bufones o este tipo de cosas con respecto a las señales y a las sanidades. Pero no quiere decir que no haya de a de veras. Entonces, movidos a misericordia, predicamos el evangelio, y que no se nos olvide qué milagro necesita la persona que está escuchando la palabra de Dios. Si es de sanidad, vamos a orar por sanidad. Si requiere un trabajo, pues vamos a orar por un trabajo. Si tiene problemones terribles en su familia, pues vamos a orar que el Señor opere un milagro dentro del seno familiar. Pero que no se nos olvide el extender y el hacer uso de misericordia. Voy a poner dos ilustraciones con respecto a gente que recibió amenazas terribles. Porque, ¿qué crees? Que el enemigo no cambia su estrategia. Por eso hablo del valor del cristiano, del valor en este sentido, no de la valía, no de cuán preciados somos nosotros los cristianos. No, estoy hablando de valor de valentía, de arrojo, de coraje. Pero ya estuvo bien y tenemos que hacer un lado el cristiano igual a la cabeza agachada y a una humildad mal entendida, que permite que lo pisoteen, que permiten que le hagan de todo, que digan de él de todo. No. Sí con reverencia, sí con mansedumbre, pero tenemos que presentar defensa del evangelio. Sí con reverencia, sí con mansedumbre, pero cállenme en el amor del Señor. Pero el diablo es experto en amedrentar, en intimidar a los cristianos para que no abran la boca. Es que yo no tengo ese don de predicación. No te estoy diciendo que te pares aquí. Pero un don que todos los cristianos tenemos es el abrir de nuestra bocota, no solamente para el chisme, que es como bocado suave, dice la Biblia, para decir lo que Jesús hizo en tu vida. No necesitas ser sabio, no necesitas ser teólogo. A alguien también le preguntaron, oye, ¿y cómo es? ¿Quién oró por ti que ahora ves? No sé. Nada más sé que antes estaba ciego y ahora veo. Oye, no me pidas que te dé una explicación teológica de la regeneración, de la santificación, de la restitución del sacrificio vicario de Jesús en la cruz. No sé, tanta cosa que estoy aprendiendo, dame chance. Soy recién convertido. Ya a lo mejor en unos años te podré explicar algo, pero ahorita nada más sé que estaba perdido y ahorita tengo paz en mi corazón que sobrepasa todo entendimiento y todo sentimiento, y esa paz está gobernando mi vida. Oye, ¿por qué? Si el mundo está de cabeza, si el mundo está de locos, ¿cómo es que tienes ese tipo de paz? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Oye, ¿y cómo es eso? Luego te explico. Hasta ahí llego. ¿Por qué no haces lo mismo que yo hice? Pues, ¿qué hiciste? Pues en una oración sencilla le dije, Señor, perdona mis pecados, y Jesús, te invito a mi vida, a que seas mi Señor y mi Salvador. Y ya con eso, sí, ya con eso. Yo ya con eso. Dios no. Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús a sufrir lo indecible por ti y por mí. La parte difícil siempre la hace el Señor. Pero nosotros con valor, porque el diablo te quiere ver temeroso, te quiere ver desanimado, te quiere ver que no crees en milagros y cosas por el estilo. Y un ejemplo de esto me gusta mucho porque está la ilustración esta, bueno, la historia verídica.
en el libro de Primero de Samuel, que es cuando el gigante Goliat, el filisteo de Gat, este gigante, desafiaba a todo el ejército de Israel. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Un gigantón de casi 3 metros, una cosa excepcional, ¿verdad? Es solamente su malla, su chalequito de malla que tenía, pesaba más de 60 kilos. O sea, más de lo que yo peso. Bueno, me adorné. Solo la malla. Ahora imagínate lo demás. La punta de su lanza, como 7 kilos. Para que te des una idea, ves los lanzadores de bala en las Olimpiadas y esa bola de acero pesa como 7 kilos. Pues este grandulón la tenía de puntita de su lanza. Y de ahí para arriba todo equipado. Y el asunto está que retaba al pueblo de Israel y le decían, mándenme uno. ¿Quién es su gallo? Mándenme a uno. Y si me vence, ustedes ganan. Pero si yo le gano a su mejor guerrero, entonces van a ser nuestros esclavos, todo el pueblo de Israel van a ser esclavos de los filisteos. Y ahí tienes al niño David. Parecido a nosotros porque cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Por eso le digo que parecido a nosotros. No, quedamos que en la Biblia no hay feos, ¿no? Todos son hermosos y de buen parecer, y lo mismo se dice de José, y lo mismo se dice hasta de Saúl, y todos son, bueno, tampoco hay feas, para que no me vean feo. Todos son hermosos y tú dices, ¿por qué? Pues porque Dios nos ve con ojos de amor. No, yo me acuerdo que le decíamos a mi mamá, llegaba yo y le decía, ya mamá, dino, ¿quién es el más guapo? Y me dice, tú, hijito, tú. Pero yo pesqué a mi hermano Pepe preguntándole lo mismo a mamá. Digo, ya, jefa, ya dime, ¿quién es el más guapo? Tú, mijito, tú. Dice, lo mismo nos dice a todos. Pues claro. Y cuando estábamos 2 o 3 ahí, digo, ya ves, mi mamá me dijo que yo era el más guapo de todos. Y me dicen los hermanos grandes, pues claro, porque te ve con ojos de amor. Y yo volteo y les digo, pues claro, ¿con qué ojos crees y quieres que me vea mamá? Si es mi mamá, claro que me ve con ojos de amor. ¿Qué crees? Son los mismos ojos, nada más que perfecto amor, con los que Dios nos ve a cada uno de nosotros. Sus hijos guapos, sus hijos preciosos, sus hijas preciosas, porque nos ama el Señor. Entonces, este grandulón ve a este muchachito, David, y lo menospreció, y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Conocen la historia, antes de que David se enfrentara al filisteo, sus propios hermanos lo atacaron y le dijeron, ¿cómo es posible? Tú nada más vienes aquí de morboso para ver en primera fila la batalla. El rey Saúl le dijo, ponte mi armadura y todo esto. Saúl, de hombros para arriba, era más alto que la media de Israel. Este era un niño, se puso la armadura, no podía ni dar un paso. Entonces, no. Dijo, ¿sabes qué? Cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi papá, venía un león o venía un oso y arrebataba una oveja, y David le dijo al rey y a los que estaban ahí, yo iba tras el león y tras el oso y le arrebataba la oveja. Dice, y si no me la querían dar, yo echaba mano del león y de la oveja para quitarle a la oveja o del oso, y con mis manos le rompía la mandíbula y ya no que no me regresabas mi oveja. Dice, este gigante filisteo incircunciso que desafió a los escuadrones de Israel va a ser lo mismo que un oso, va a ser lo mismo que un león. Y aquí tenemos otro elemento precioso
para que jamás nos dé miedo, porque de verdad, a estas alturas de tu vida cristiana o de tu vida, te has descabechado a más de un león y a más de un oso, milagrosamente. ¿A qué me refiero con eso? Has salido de problemones que no le veía solución y aquí estás. David se acordó de eso. Se enfrenta al gigante Goliat, recuerda lo que el Señor había hecho en su vida antes. Dijo luego el filisteo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amenázame todo lo que quieras, gigantón problema. Amenázame todo lo que quieras, gigante diagnóstico de enfermedad incurable. Amenázame todo lo que quieras, pero mayor es con todo el que está en mí que el que está en el mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con una piedra, este niño y una resortera, una onda, le avienta la pedrada a Goliat, cae panza para abajo. Todavía va David, se sube en su espalda y con la propia espada de Goliat le corta la cabeza. Y ahí sí, ya bien valientes, todo el pueblo de Israel gritando, correteando a los filisteos, pero 40 días, a la hora que salía el gigantón, todos mustios, nadie decía nada. Ahí te hablan, no, pues te hablan a ti. Incluso cuando David dice, no, yo voy a hacerle frente, ¿sabes qué le acabó diciendo Saúl? Pues que Dios te bendiga. Buena tu onda. Vas muchacho, ¿no? Pero él sabía que como hijos de Dios tenemos el respaldo del Señor. Entonces, ¿qué está amenazando tu vida? Hay otro ejemplo en el libro de Daniel, cuando le dicen a los amigos de Daniel que se postren para adorar una estatua. La pena era pena de muerte el que no adorara a la estatua que hizo Nabucodonosor. A la hora que oyeran la flauta, el tamborín y todos los instrumentos, o sea, era una pachangota. Y dice, a la hora que esté la fiestota, te tienes que postrar delante del estatua. Pero los amigos de Daniel no se postraron y le dijeron a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y dijo, es verdad, muchachos, que lo que oigo de ustedes, que no se van a postrar delante de mi estatua cuando oigan la música, no es verdad. Y dice, oye, ¿y qué Dios es el que nos va a librar? Dice, ¿para qué te lo decimos? Ya sabes, nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, de todas maneras, no me voy a postrar delante de tu estatua y amenázame lo que se te antoje. No, pues ardió. Ahora sí que ardió Nabucodonosor y dijo, caliente en el horno 7 veces más. Y dice la narración bíblica que como era tan apremiante la orden del rey, los que calentaron el horno, mejor ellos se murieron chamuscados, que a la hora que aventaron a Sadrach, Mesach y Abednego, así tenían estos nombres raros estos muchachos, y Nabucodonosor decía, ¿no aventaron a 3 a este horno ardiendo? Sí, patrón, aventamos a 3. Dice, ¿y por qué hay 4? Dice, y el cuarto tiene la apariencia como ser hijo de dioses, ¿no? Yo creo que era un superángel de Dios, o más bien era el mismísimo Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y a ver, muchachos, salgan. A ver, acércate, Nabucco. No, salgan. Salen. Y dice que ni su cabello se quemó, que ni su ropa olía a humo,
y el Señor los libró. Pero fueron valientes ante las amenazas. Mira, cuando alguien te amenace, no sucumbas ante el temor, porque el temor trae en sí castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y por muy fuerte que sea la amenaza, Dios te va a librar. Y si no te libra, está bien. ¿Por qué? Porque ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras, ¿no? O imagínate esas personas, ¿qué es lo peor que le podía pasar a estos muchachos? Pues que se murieran achicharrados. Créeme que antes de un minuto ya iban a estar en la presencia de Dios. Si los que estaban atizando el fuego se murieron nomás de acercarse, rápido iban a irse con el Señor. Pero Dios tiene un plan para nosotros, por eso estamos aquí, vivitos y coleando. Pero hay que ser valientes para hacer la obra de Dios, para presentar defensa de por qué somos cristianos, y valientes también para soportar las amenazas. Amén. Amén. ¿Y quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, peligro, espada, hambre, desnudez, dice la Biblia. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por este tiempo glorioso que nos concedes. Te damos gracias porque con tu palabra nos alumbras el entendimiento y te suplicamos ser hacedores de tu palabra y que nos concedas poder predicar con denuedo las buenas noticias de el amor que tienes para nosotros, las buenas noticias de la salvación que hay en tu Hijo Jesucristo, las buenas noticias de que extiendes tu misericordia cuando estamos padeciendo algún tipo de dolor. Concédenos, Señor, valor para atrevernos a predicar, para atrevernos a orar, para atrevernos a decir, sí, soy cristiano y esto dice la palabra de Dios, para tener el valor de hacerle frente a las montañas que impactan, a los gigantes que nos desafían, a los problemas, a las adversidades que siempre lucen mucho más grandes que nosotros quizá. Señor, pero ahora entendemos que no son más grandes que tú eres el que extiendes tu mano misericordiosa y nos llevas de victoria en Cristo Jesús. Es por eso que queremos ser valientes, que queremos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Señor, te alabamos y te damos la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.